Hola, buenas. Mi nombre es Maricruz Tornay, soy docente en la Universidad de Nebrija, miembro del grupo de investigación Ágora de la Universidad de Huelva y en este Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, coordinadora del Seminario Inclusión Digital y Empoderamiento Ciudadano en las redes. En esta ponencia os voy a hablar sobre medios digitales feministas, apropiaciones comunicativas para una agenda mediática con perspectiva de género, en la que analizo los medios de comunicación digitales, revistas y periódicos autodefinidos como feministas y que se encuentran en España. Bien, para ello es pertinente hablar de algunos antecedentes que llevan o que contextualizan la aparición, la emergencia de estos medios de comunicación. En primer lugar, hay que plantear que la comunicación con perspectiva de género tiene sus antecedentes en la década de los años 70, fundamentalmente con la incorporación de los estudios de género, la intersección de los estudios de género al ámbito de la comunicación, de los medios de comunicación. Es en esa vez, o es en esa época, esa es la primera vez en la que se empiezan a ver o a entender los medios de comunicación, las representaciones que hacen los medios de comunicación, como un obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres, fundamentalmente por la mirada androcéntrica de los medios de comunicación, que hacen que de manera recurrente haya un refuerzo de los roles sexistas, en los que las mujeres siempre aparecen de acuerdo a unos determinados roles de género patriarcales. Además, hay una invisibilización, subrepresentación, lo que se denominó en aquel momento como aniquilamiento simbólico, ¿verdad? Todo ello se plantea como un antecedente que llega a la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y que fruto de esa conferencia, la Plataforma de Acción de Beijing incluye por primera vez dentro de la mayor estrategia para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de derechos de las mujeres, se incluye ese punto J dedicado a la mujer y los medios de difusión. Es decir, que por primera vez se está problematizando o se está involucrando a todas las instituciones de una manera integral, tanto medios de comunicación como organizaciones profesionales, como gobiernos, para que desde el ámbito de los medios de comunicación se trabaje para la igualdad entre hombres y mujeres, entre ellas fundamentalmente fomentando la participación y el acceso de las mujeres a los medios de comunicación y a la toma de decisiones, pero también con una representación más igualitaria y, como comento, que supere esos roles sexistas tradicionales, roles de género. Es en ese momento en el que surgen además distintas iniciativas globales para fomentar la participación de la mujer en los medios de comunicación y que además coinciden con el boom o la extensión, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que, como sabemos, además van a tener un papel muy importante en la articulación global del movimiento de mujeres, que precisamente ya se inicia en los preparativos de las organizaciones de mujeres, movimientos feministas, para la Plataforma de Acción de Beijing en 1995. En este contexto, digo, hay muchos movimientos sociales alrededor del mundo en los que se producen apropiaciones comunicativas, apropiaciones tecnológicas, precisamente para acceder a los medios de comunicación, acceder al ejercicio del derecho a la comunicación, para plantear demandas, reivindicaciones, para crear alianzas internacionales y fundamentalmente para intentar ser un contrapoder o una alternativa a los discursos de los medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación de masas. Esto ya es algo, la emergencia de los medios digitales alternativos que utilizan la facilidad que da el acceso a Internet para posicionar sus demandas, y también estamos hablando del activismo digital, de la autorrepresentación a través de los medios, que es algo que por supuesto conocemos hasta hoy en día.
pero precisamente desde una perspectiva de género esto casa o se justifica con la necesidad que tiene el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres, de crear medios de comunicación, medios de información, en este caso alternativos, pero también que se centra alternativos desde una perspectiva de género. Es decir, frente a esos discursos, frente a esa invisibilización fundamentalmente de la agenda feminista, de la agenda de las mujeres, pues se accede para posicionar y cubrir un vacío informativo que están dejando los medios de comunicación tradicionales, que además, por cierto, siguen repitiendo lo que comentaba anteriormente sobre la invisibilización, la subrepresentación, la falta de acceso en el ámbito de los medios de comunicación. Como nota, los balances que se vienen realizando periódicamente sobre los acuerdos de Beijing, precisamente el punto J, el punto de los medios, la mujer y los medios de difusión, es el que menos ha avanzado, ¿no? Así que, bueno, vemos también esas resistencias que existen en el ámbito de los medios de comunicación para avanzar hacia la igualdad. Y más recientemente vemos cómo la cuarta ola del feminismo va a estar muy relacionada, muy conectada, pues precisamente con las nuevas, las TIC, el activismo digital, la autorrepresentación a través de las redes sociales. Vemos, por ejemplo, la importancia que tuvo la convocatoria en América Latina de las manifestaciones en contra de la violencia. Hablamos también en Estados Unidos del Me Too, de la marcha del 8 de marzo. En definitiva, cómo Internet, en este caso, se ha convertido en una gran herramienta por su potencialidad para aglutinar al movimiento de mujeres y posicionar el discurso feminista, que por supuesto, a su vez y a la par, viene acompañada de la violencia digital, ¿no? Pero bueno. El objetivo de esta ponencia es analizar y caracterizar los medios digitales feministas españoles, y para ello se ha realizado una investigación de carácter exploratorio, descriptivo, a través de la identificación de esos medios informativos autodefinidos como feministas. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que en este contexto, y el análisis del contexto, la identidad del medio, lo que sería la agenda setting, qué autoras, cuáles son las voces que se están posicionando y las formas de financiación, de autogestión. Para esta investigación se han analizado siete medios. En este contexto, en el ámbito español y también latinoamericano, internacional, existen y han existido muchos portales informativos dedicados al feminismo, a la comunicación con perspectiva de género, sobre todo a la formación de manera general, ¿no? Pero en este caso nos hemos centrado en estos 7 medios precisamente porque tienen un carácter más informativo, más relacionado con el periodismo, ya que otros, estoy pensando por ejemplo en feminicidio.net, que también es una referencia para el feminismo en el ámbito digital, pues quizás no tienen tienen una perspectiva más más formativa o en este caso por ejemplo, pues de documentación, de registro, y no tanto dedicado se define a sí mismo como periódico, como revista, que tienen que tener una cierta actualidad, temáticas, etcétera, ¿no? Bien. Del análisis realizado voy a comentar algunos de los elementos más importantes de cada uno de estos medios y situamos como el periódico pionero en el caso de España, el periódico Mujeres en Red, el periódico feminista, creado precisamente por la periodista Montserrat Boix y que tiene un largo recorrido, ¿no? Desde 1997. Aquí vamos a ver que es un periódico referente para la comunicación con perspectiva de género y fruto precisamente del interés de su creadora en el ámbito de la comunicación con perspectiva de género, en el ámbito también del interés por el software libre, por el acceso a las tecnologías por parte de las mujeres, etc. No sé si lo ven, pero las temáticas también nos van a estar en lo que sería la agenda setting. De aquí podemos ver también
cuáles van a ser las demandas en este caso, del movimiento feminista o de las organizaciones digamos, los grupos que sostienen el medio, y también su vinculación con el tipo de feminismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el largo recorrido que tiene este medio pues también hace que las temáticas sean muy amplias, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de ciberfeminismo, de comunicación, por supuesto de violencia, de secciones de internacional, y vemos que, por ejemplo, en este medio, Mujeres en Red, que como decía es un referente, participan muchas feministas, académicas, vinculadas a movimientos sociales, que son referentes para el movimiento en España, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Amelie Barcárcel, Ana de Miguel y otras muchas que pueden consultar. Amecopress es una agencia de información que precisamente vemos cómo surge muy vinculada y en conexión a precisamente esos obstáculos para avanzar en la plataforma de acción de Beijing. Por tanto, se convierte, creo que, en una agencia, de las primeras agencias precisamente de prensa, que participa, además es un proyecto de una organización feminista, una organización de mujeres, y que es muy interesante pues precisamente para enviar o que haya un banco de comunicación con perspectiva de género que cubra esos vacíos que a veces plantean los medios de comunicación cuando se les critica que no haya información con perspectiva de género o, por ejemplo, que no haya voces de mujeres, ¿no? Efectivamente, sí las hay, lo que pasa que por inercias, pues habitualmente se consulta más a autores, a expertos hombres, ¿no? Varones. Más recientemente, Pícara Magazine, más recientemente en 2010, es un medio que referente para el movimiento feminista, porque además vemos también cómo hay un salto generacional, tanto en el ámbito del feminismo como en el ámbito de la comunicación. Es, por ejemplo, un medio que en su origen también editaba en papel, prestando mucha atención a la imagen, a las ilustraciones, al diseño, y que además ya empezamos a ver cuáles son como otros elementos vinculados más a nuevas generaciones del feminismo y sobre todo generaciones de feministas, ¿no? En este sentido, pensando en un periodismo de calidad, crítico, transgresor, disfrutón, y aunque es verdad que tiene una mirada amplia, en el caso de Pícara, yo creo que fueron los primeros, fue el primer medio que centró su atención en el LGTBI, en el movimiento trans, en la cuestión identitaria, que quizá a lo mejor en los otros medios que hemos visto pues no estaba tan presente, ¿no? De hecho, vemos también que las secciones, ya cómo se definen las secciones, supone un cambio en relación a los anteriores, ¿no? Por ejemplo, la parte de cuerpos, vemos emociones, identidades, que en este medio es importante. También ha habido, en el caso de Pícara, una evolución. Vemos también que hay como, de unos años para acá, más interés por los feminismos de manera general, por la interseccionalidad, por la racialidad, que quizá a lo mejor no estén tan presentes en los otros, ¿no? El seguimiento que cada una de ellas tiene en redes sociales, aquí no se me ve porque aparezco yo, pero por ejemplo, Proyecto Calo en Instagram, si no recuerdo mal, tiene más de 18.000, 180.000 seguidores, ¿no? Luego lo podemos confirmar. Otro de los medios digitales que se analizan y se pueden consultar es Afroféminas, que es un medio creado de manera más reciente por 3 comunicadoras feministas negras, en las que se definen como una revista digital que precisamente tiene su objetivo mostrar la mujer negra, afrodescendiente, en un sentido amplio, ¿no? De hecho, hay una gran variedad de secciones.
en las que, por ejemplo, el tema identitario se problematiza, el tema identitario más que problematiza es politiza, ¿no? O sea, la palabra correcta creo que sería más politizar, pues, por ejemplo, fijaros, hay una sección de como pelo afro, ¿no? Que por supuesto en medios de comunicación tradicionales no va a existir y en la que va a haber muchos elementos de crítica, de reflexión, precisamente también esa crítica a los feminismos blancos en general de Occidente, ¿no? Por otra parte, tenemos Tribuna Feminista, que es un portal feminista vinculado al periódico digital El Plural, creado en 2017 y que tiene también secciones muy variadas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver temas que nada más por el nombre, pues precisamente se deduce el tipo de feminismo que vamos a encontrar o las perspectivas feministas, cuál es el enfoque que vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en Violencias vemos trata, prostitución, sexismo, vientres de alquiler, que quizá sexismos no, pero prostitución y vientres de alquiler, incluso dentro de todo lo que se puede considerar discusiones en relación a las mujeres o los temas que ocupan más a las mujeres, pues quizá incluso hay posiciones distintas, ¿no? Pero bueno, simplemente con el nombre que se le da, pues ya sabemos, podemos ver cuál es la posición, la línea editorial del medio. Y finalmente se ha analizado La Poderío, que es un medio de más reciente creación, hecho en Andalucía, y que también, si vemos el nombre de las secciones y sus definiciones, ¿verdad? Cómo se autodefine, aire fresco, reivindicativos, inclusivos, plurales, feminismo andaluz, pues efectivamente vamos a ver que también se trata, y atendiendo también a las redes sociales del medio, que se trata de un medio de comunicación pues más orientado al activismo, a la crítica, precisamente a la resistencia, como también como ese posicionamiento de feminismo andaluz como periferia, como resistencia, ¿no? Bueno, como conclusiones del análisis de estos medios, ya brevemente, vemos fundamentalmente cómo estos medios feministas se plantean fundamentalmente como una alternativa comunicativa desde el feminismo, es decir, como la necesidad de tener un espacio de voz para contrarrestar la mirada androcéntrica de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, quizá habría que profundizar algo más, pero digamos que estos portales feministas quizá no se plantean tanto como una alternativa de negocio, sino más desde un punto de vista del activismo feminista, ¿no? Porque, de hecho, evidentemente, las formas de financiación nos van a decir que no hay el motivo original precisamente no es la búsqueda de ingresos, no es el negocio a través de los medios de comunicación. En segundo lugar, vamos a ver que, por supuesto, es una comunicación comprometida con la igualdad y la transformación social, que de hecho esa va a ser precisamente la característica de los postulados o los enfoques que en cualquier ámbito se hagan desde el feminismo, que va a ser la búsqueda, los derechos de las mujeres, la igualdad, la transformación social. También, atendiendo a los temas, vamos a ver que hay una heterogeneidad de la agenda feminista. Esto no significa que haya, a lo mejor en algunos casos sí, pero no que haya contradicciones, pero sí va a haber que en función de las generaciones vamos a ver que hay distintos focos o áreas de interés o énfasis, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres sí va a estar en todas ellas, pero por ejemplo, podemos ver que aquellos feminismos más posicionados con el feminismo de la igualdad o el feminismo radical van a tener otro tipo de agenda, más que a lo mejor los feminismos de las nuevas generaciones o de las feministas de las nuevas generaciones, en las que se plantea, por ejemplo, hay más interés por temas identitarios, nueva o teoría queer o derechos trans o las cuestiones de interseccionalidad que no vemos tan presentes en los otros medios, ¿no?
Esto también es interesante, el énfasis para el sostenimiento del medio en redes de apoyo y otros elementos relacionados a los que se hace énfasis a la sororidad, ¿no? Por ejemplo, vemos que en dos de ellos, la Poderío y Afroféminas, el COFI es una de las vías de sostenimiento del medio, de vía de ingresos, que se apoya fundamentalmente por las lectoras feministas que quieren que el medio continúe. Y también vamos a ver la importancia de las voces referentes para el movimiento feminista. Muchas de ellas tienen muchos seguidores en Twitter y son muy conocidas. Por ejemplo, ya he mencionado a la propia Montserrat Boix, pero también, por ejemplo, June Fernández en Pícara. Y una vinculación fundamental la vamos a ver entre los medios de comunicación y sus redes sociales, que acumulan bastantes miles de seguidores, y que va a permitir esa interrelación entre comunicación, redes sociales, a través, pienso por ejemplo, por supuesto, Twitter, Facebook, Instagram, que son como las más importantes y que permiten el debate, la creación de hilos, la interacción dentro del marco del movimiento feminista, por supuesto, sin que esto esté exento de ataques, de trolls y todo esto, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí, les agradezco la escucha. Bueno, para seguir conversando no aparece, pero mi correo es cruztornay@gmail.com. Muchas gracias.